lectura muy reconocida. Bien, lo tenemos todos, el libro de Efesios, capítulo 2, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos ¿de qué? Éramos hijos de ira. Por naturaleza, nos dice la palabra de Dios, que éramos hijos de ira. Nos dice el versículo 3, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que ahora se supone, ¿verdad? Se sobreentiende que no, porque fue en otro tiempo en el cual vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y nos dice lo mismo que quienes, que los demás, que el resto de esta humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos coloca en un sitio, hermanos, de preferencia, en un sitio exclusivo para el Hijo de Dios. Allí, nosotros que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, que vivíamos detrás de nuestros delitos y pecados, dice, por su gran amor con que nos amó a cada uno de nosotros, hoy nos da un sitio especial que no merecemos, porque nos dice que por gracia somos salvos. Y esto es, como nos dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8 que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nos dice, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hermanos, yo quiero preguntarles, ¿qué es la fe? Quiero preguntarles, ¿qué significa creer en Jesús? Pero no como el hombre quiere razonarlo, sino como la Biblia enseña que es la fe, como la Biblia nos dice que debemos creer en Jesús. La fe y el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, son necesarios, son la base inamovible, hermanos, para que consigamos ser vencedores en este mundo, en este siglo en el cual nos encontramos, en el que los demás siguen siendo hijos de desobediencia, en el que, hermanos, las personas de este mundo no han aceptado el regalo de Dios, ese regalo que tenemos a través de la gracia,
y que desprecian ese sitio de privilegio que Dios ofrece al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y es que el mundo no quiere vencer porque el mundo está vencido, está derrotado por el diablo y por ese ansia de pecado en el que se encuentra envuelto el hombre. Y hermanos, esto es importante para nuestras vidas, o sea, para mi vida, para tu vida y para la vida de los demás. Por eso es necesario que se presente, se enseñe y se muestre la verdad sin miedo y sin ningún tipo de reparo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de la verdad nos hará libres, verdad? Y nosotros caminamos por este mundo como de puntillas, con miedo a decir la verdad, por no ofender a los demás, por no herir los sentimientos de los demás, cuando Dios lo que nos pide es que confrontemos al mundo con la verdad, con la única verdad que puede hacer libre al hombre. Hermanos, Hebreos, el capítulo 11, como saben, vamos a tener muchos versículos, no tienen que ir a todos, pero me gusta que si pueden ser lo suficientemente rápidos para buscarlo, que lo puedan buscar. Hebreos 11, versículos 1 y 2 nos dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si no me equivoco, fue con los jóvenes que estuvimos hablando acerca de esta porción de la palabra de Dios hace, bueno, no sé si fue este mes o el mes anterior, que lo estuvimos hablando. Y hermanos, debemos ver, debemos entender que la fe es necesaria para entender la enseñanza de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, nos continúa diciendo el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Ese Dios nos recuerda que es necesaria la fe. Y la fe, hermanos, es ese músculo que nosotros debemos ejercitar cada día en nuestras vidas. La fe es el aire que necesitamos para respirar nuestra vida como cristianos. Porque, hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe, nos dice la palabra de Dios. Y esto no es de nosotros porque no tenemos nada que ofrecer. Así que quiero que nos preguntemos, hermanos, ¿qué es la fe? Quiero que nos preguntemos qué tipo de fe es la que hay en nuestras vidas. ¿Cuál es la fe en la cual nosotros nos movemos cada día en nuestras vidas? Pero antes de continuar, voy a pedirles que me acompañen en oración. Padre amado, gracias te damos por tu amor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por este tiempo que tú nos permites de abrir tu palabra y de compartir, Señor, lo que tú tienes en ella para cada uno de nosotros. Obra, Padre amado, para que sea tu palabra hablando y transformando, Señor, los corazones, el entendimiento de tus hijos. Que no sea vana palabra de hombre nunca la que se predique desde tu púlpito, Padre amado, en esta tu iglesia. Y te pedimos que tú nos guíes para comprender, para entender el mensaje de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por esta tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Guíanos, bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador.
Muy bien. Dice, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Y dice aquí, y debemos marcarlo y ponerlo en negrita y en mayúscula y subrayado y con todos los signos de exclamación posibles, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta el versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué creemos en la obra de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y yo sé que aquí nosotros en la iglesia siempre hacemos hincapié en la obra de Jesucristo y en la obra de Jesucristo específicamente en la cruz. Jesucristo se entregó a sí mismo porque él tenía el poder para volver a recuperar su vida. Cristo no fue capturado, él no podía ser apresado, no podía ser contenido porque no hay poder en el mundo capaz de contener al unigénito Hijo de Dios. Cristo se entregó por amor a su nombre, por obediencia al Padre. Y la palabra de Dios nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es entonces la fe, hermanos? ¿Saben lo que es la fe? ¿Alguien se puede animar a decir qué es la fe? Bien. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bien. 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 ¿Quieren que les diga yo algo más? Hermanos, la fe es la victoria que obtendremos. Y la falta de esa fe van a ser las derrotas en nuestras vidas. La fe, hermanos, es la victoria que Jesucristo nos dio. No es nuestra victoria, es la victoria que Jesucristo nos dio. Es necesaria la fe para creer absolutamente en la confianza y confiar en la enseñanza, hermanos, que proviene de la palabra de Dios, como dice Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, que como decíamos esta mañana en la escuela dominical, que habían recibido, ¿verdad?, la enseñanza oral desde el principio, los preceptos que Dios había entregado al pueblo, esos que, hermanos, no habían visto y que creyeron y que estaban ciegamente convencidos de quién era el que mandaba, de quién era el que ordenaba, quién era el que guiaba. Y la palabra de Dios nos dice que esos que creyeron alcanzaron buen testimonio. O sea, obtuvieron, hermanos, la victoria del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito, ¿verdad? Dios nos salva y Dios nos podría inmediatamente arrebatar y llevarnos a su presencia.
Pero Dios nos deja aquí para que le sirvamos, para que, hermanos, seamos de testimonio. Enseñemos a otros de la verdad de la salvación, para que mostremos a otros esa salvación que hoy nosotros disfrutamos, esa salvación en la cual nosotros a veces victoriosamente y gozosamente descansamos y a veces perezosamente descansamos creyendo que tenemos todo hecho y no es así. Tenemos una labor que realizar en este mundo, hermanos. Así que estos, porque creían en quien habían mandado y hablado, tuvieron buen testimonio. La verdadera fe se basa en Dios, en el único y verdadero Creador, y en todo lo que nos dice y nos enseña en su palabra. Contrario, hermanos, a lo que muchos piensan, y como yo dije hace un momento, la fe en Dios y en la palabra de Dios no es una fe ciega o sin base. La fe en Dios es en el hecho de saber que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de que Dios creó este mundo en 7 días literales, como nos dice la palabra de Dios, en que Dios literalmente envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a vivir una vida santa, pura y sin mancha, y a entregar su vida por nosotros para volverla a tomar, para salir victorioso de la muerte. Y si no creemos, hermanos, en la victoria de Cristo en la cruz, es que nuestra fe no tiene ningún valor, es que la obra de Cristo en la cruz no tiene ningún sentido. Si Jesucristo se hubiese quedado allí en la cruz, no sé qué hacemos nosotros aquí hablando, hermanos. Nuestra fe no es esa. Nosotros sabemos la verdad que ha llegado a nuestras manos a través de esta, su palabra. Así que, hermanos, ¿qué significa tener fe en Jesús? Creer, hermanos, es más que saber, porque muchas veces nos piden que hagamos algo y no entendemos por qué nos lo piden, ¿verdad? Y pues, yo lo compruebo con mis hijos. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y le dices 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pah! ¡Ah! Y vienen llorando y lamentándose, ¿no? Porque no creyeron en que yo ya sabía lo que les iba a pasar, ¿verdad? Pero yo juego con ventaja. Yo ya desobedecí a mis padres y ya me di mis golpes. Mi padre, yo me acuerdo, me decía que no trepe en un muro que teníamos detrás de casa. Y yo iba y trepaba hasta que el muro se me cayó encima. Y mi padre me decía, ese muro un día se te va a caer encima y te va a aplastar. Y yo, no. Sí, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, somos como los niños cuando escuchan a su padre y a su madre decirle, no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y decimos, ¿por qué? Y es porque no sabemos. Y hermanos, creer es más que saber, porque recuerden que la palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a la palabra de Dios. Hermanos, ellos saben la gloria de Dios, saben del poder de Dios, pero no se someten a Dios. Hermanos, creer es más que saber. Y hermanos,
Tener fe en Cristo implica confiar, implica depender, implica aceptar e involucrarse, implica entregarse y descansar en Dios. Creer en Jesús significa confiar en que Él es el Señor y que Él es suficiente para salvarnos, para ayudarnos, para cuidarnos y para guiarnos. El que cree en Jesús no necesita, hermanos, de todas estas cábalas que existen en el mundo, de ningún amuleto, ni de empezar el día con el pie derecho, ¿verdad? Para que el día luego te vaya bien. Nosotros no necesitamos absolutamente nada de esto. Jesucristo es, nos dice la palabra de Dios, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe. Así que, hermanos, Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, controversial, pensar que puesto ese gozo delante de él, dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo sufrió la cruz por el gozo de volver a estar sentado a la diestra del Padre, de cumplir la voluntad del Padre. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, ¿cómo sigue? Bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, ¿qué es la fe? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe como hijos de Dios? ¿Es renegar por las circunstancias de nuestra vida o aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuál es, hermanos, les pregunto ahora, el objetivo de nuestra fe? El objetivo principal de la fe en Cristo es otra cosa, hermanos, que la salvación, ¿verdad? Primera de Pedro, los versículos del 5 al 9, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, hermanos, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esta es la meta principal de nuestra fe. Es obtener la salvación de nuestras almas. Es alcanzar eso que para nosotros, de cualquier otra manera, es absolutamente imposible. Es imposible para nosotros obtener perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Es imposible. Y la tenemos, y lo tenemos, y lo disfrutamos, y lo gozamos por medio de la fe que hemos depositado en la obra de Cristo en la cruz. Juan
3:16 y 17. ¿Qué nos dicen? El 3:16 se lo sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿A que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos veía y nos veía como vemos nosotros a los niños indefensos. Y sabía de la necesidad de cada uno de nosotros, de cada uno, hermanos, de los que nos rodean cada día. Esa necesidad imperativa del hombre de tener salvación de sus pecados, de alcanzar la misericordia que solamente puede dar Dios. Y hermanos, de darnos una nueva vida, una vida inequívocamente mejor y superior, no porque nosotros seamos mejores o superiores que nadie, sino porque Dios ahora nos ve y ve a Cristo en nosotros. Porque hermanos, recuerden, nosotros no somos merecedores de nada, porque nosotros éramos los que íbamos corriendo detrás de nuestros deleites, de los deleites de este mundo, de lo que este mundo ofrece. Entonces, hermanos, en esta nueva vida abundante que comienza desde el momento de nuestra salvación, cuando confiamos de todo corazón en todas las promesas que el Señor nos ha dado y nos brinda en su palabra. Tenemos ahora esta seguridad, tenemos ahora esta certeza, como decíamos, como decían antes, que es la fe. Tenemos esta confianza en que nuestra fe, hermanos, nos acompaña por la eternidad, porque es del eterno, es de aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, como nos dice la palabra de Dios. Y verdad que escuchamos y nos suena muy bonito y nos da cierta seguridad decir, ¿no?, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, ¿no? A veces, lamentablemente, lo usamos a modo de... Lo usamos con cierta facilidad, esa porción de la palabra de Dios. Pero hermanos, si Dios es con nosotros, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿quién puede con Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la palabra de Dios, porque ¿quién puede con Dios? Y hermanos, Dios nos da la fe para que la utilicemos, hermanos, para poder vencer en este mundo, para poder luchar con esa certeza de quién es el que está a nuestro lado, de quién es el que nos provee la verdadera fuerza y las herramientas para poder vencer. Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 13 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, sin dejarnos nada a medias, todo, estar firmes. Hermanos, Dios no quiere hijos vencidos. Dios quiere hijos vencedores, porque Cristo venció por nosotros. Ya la batalla está ganada. La victoria de Cristo es nuestra. ¿Por qué, hermanos, vivimos vencidos por este mundo? Vencidos por las dificultades, por las ansiedades de este mundo. Hermanos, la fe es un arma poderosa contra los males de este mundo y contra el enemigo implacable de nuestra alma. Efesios, en los versículos 14 al 17, nos dice que es el escudo, esa fe que Dios nos da y nos muestra cómo, ¿verdad?, utilizarla con otras herramientas. Dice, estad pues firmes, el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hermanos, esto que voy a decir, espero que no le suene mal a nadie. Si te sientes vencido, es porque te has olvidado de tu espada, porque te has olvidado de tu escudo, porque te has olvidado contra quién peleas y quién está de tu parte. Si te sientes vencido en este mundo, es porque tu fe no está puesta en Dios, en Jesucristo y en su salvación, porque, hermanos, la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos hace evidente que nuestra fe va a ser débil. Así que recuerden, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin conocimiento de la palabra de Dios, no podemos tener fe. Así que no podemos agradar a Dios si no conocemos nuestra Biblia, si no entendemos quién es el que nos habla, quién es el que nos manda. Y esa es una pelea que tendremos cada día de nuestras vidas desde el momento de la salvación. Abrir nuestras Biblias, esforzarnos, hermanos, en aprender la palabra de Dios y en saber lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no nos creamos que porque estamos aquí en la iglesia y porque venimos semana tras semana y nos juntamos y nos reunimos, eso hace crecer nuestra fe. Eso nos hace más cercanos a la palabra de Dios. No, eso es un trabajo nuestro, individual, diario, de cada uno de nosotros. Buscar a Dios cada día en nuestras vidas. Acercarnos a Él en oración. Buscarle a Él en su palabra. Hermanos, debemos hacerlo porque el enemigo está ahí, a la vuelta de la esquina, esperando para atacarnos, para debilitarnos, para alejarnos del propósito de Dios. Así que venzamos a nuestros enemigos, a los enemigos de la fe, depende de nosotros. La duda
¿verdad? La persona que duda es inconstante, nos dice la palabra de Dios. Piensa que cree, pero cuando llega la dificultad se asusta, ¿verdad? Y se olvida en quién cree. Y Santiago nos hace referencia a este hombre de doble ánimo. Y nos dice y nos recuerda el versículo 6, pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y hermanos, Dios no quiere que el diablo nos arrastre por este mundo. No sé cuántos han estado en alguna pelea alguna vez o ha visto alguna pelea, pero el que pierde, al que están arrastrando por el suelo, no está disfrutando de la situación, no está gozoso de la situación, está sufriendo, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar por alto las advertencias de Dios? Y estamos dispuestos a que el diablo nos zarandee y nos arrastre y nos golpee día tras día en nuestras vidas, porque no somos, hermanos, esforzados en nuestra lectura de la palabra de Dios, en el conocimiento, en coger las armas de la palabra de Dios para poder presentar batalla, para poder presentar defensa, hermanos. Y eso, cada vez que el diablo nos arrastra, es culpa nuestra. Cada vez que somos como este hombre de doble ánimo, es culpa nuestra, porque Dios nos dio todo lo necesario para que vivamos una vida victoriosa en este mundo. Y hermanos, varias veces Jesús reprendió al que dudaba, a sus mismos discípulos. Pedro cuando se hundía en el mar, ¿verdad? Él iba todo contento hasta que se asustó y se olvidó que el que lo estaba llamando era Dios. Pero Pedro, ¿por qué dudas? Si estás viendo a Cristo. Y hermanos, a veces entendemos, ¿no?, que la duda es natural, ¿no? Y decimos, bueno, es que es normal que dudemos. Pero hermanos, a veces esa duda no es natural, esa duda es más diabólica que natural, porque es el diablo el que nos habla, y como sabe que somos débiles y como sabe que no estamos afianzados en la roca, nos susurra al oído y nos hace dudar. En el libro de Mateo, el versículo 16, en el capítulo 16, los versículos 22 y 23, nos muestran una escena y nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, Pedro creía que le estaba haciendo un favor a Jesucristo, intentando convencerlo de que no sufra la cruz y no cumpla la voluntad de Dios. Y Jesucristo se gira y le dice, apártate de mí, Satanás. Y hermanos, aquí es donde el hombre cree que de alguna manera, por su buena voluntad y su buen hacer, puede mejorar la voluntad de Dios. No, es que, ¿qué te parece si, Señor, si en vez de hacerlo así como tú dices,
Si lo hacemos así, no incomodamos a nadie, no molestamos a nadie, no hacemos sentir mal a ninguno. Y así quizás de esta manera puedo invitar a un primo que venga y se sienta más cómodo en la iglesia. Y queremos, hermanos, retorcer la voluntad de Dios, ¿no? Porque tenemos buenas intenciones. Hermanos, de buenas intenciones va a estar lleno el infierno. De buenas intenciones no nos vamos a salvar ninguno de nosotros, y de buenas intenciones no vamos a salvar a nadie del infierno. Solamente, únicamente, pura y exclusivamente, cumpliendo los preceptos de la palabra de Dios. No podemos moldear la voluntad de Dios, no podemos moldear la palabra de Dios para que el Señor haga las cosas de una manera mejor. La voluntad de Dios, nos dice la palabra, que es agradable y perfecta. Y también nos dice que el corazón, de donde salen nuestras buenas intenciones, es engañoso más que todas las cosas. Y hermanos, esto es porque en nuestras vidas hay incredulidad. La incredulidad proviene de la desconfianza en la voluntad de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no quiere en sus hijos desconfianza. Dios quiere que confiemos de todo corazón. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, Dios nos invita, nos llama a creer cada día de nuestras vidas, desde nuestra salvación, a tener una fe absoluta e inamovible en su palabra. Y si nuestra fe, hermanos, es pequeña, y nosotros queremos pedirle grandes cosas a Dios, ¿qué nos dice Dios de aquel que su fe no es la que tiene que ser? Hermanos, los discípulos, viendo y entendiendo que no estaban a la altura de Jesucristo, le pedían a Jesús: aumentanos la fe para poder entender, Señor, lo que tú nos dices. Y Dios, Jesucristo, perdón, en Lucas 17:6 les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir al sicómoro: desgárrate y plántate en el mar, y os obedecería. Hermanos, la fe en Dios, la fe en Dios es la que va a hacer cosas aún mayores en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean, porque no vamos a pedirle al Señor que mueva árboles, vamos a pedirle a Dios que resucite a los muertos que caminan en este mundo, que dé vida eterna a aquellos que están perdidos y condenados. Y por último, para terminar, Marcos, el capítulo 9, el versículo 23 y 24, nos muestra una escena lamentable, triste. Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Saben quién era? Era un padre pidiendo a Jesucristo que salvara a su hijo que estaba endemoniado. ¿Qué cosa más aterradora puede haber que ver a tus hijos perderse y sufrir de esta manera?
ayuda mi incredulidad. Hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos pidiéndole al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dios quiere que nosotros nos levantemos victoriosos, cojamos nuestra espada, nos pongamos ese escudo que es nuestra fe y salgamos a pelear la buena batalla, salgamos a luchar por la salvación, salgamos, hermanos, a combatir a este mundo que está perdido. Así que, hermanos, no nos dejemos vencer de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Hermanos, que nuestra fe no sea un dicho en nuestras vidas, que nuestra fe sea un hecho que nos acompaña de manera victoriosa y que se ve en este mundo, de manera que otros muchos entiendan la verdad que vivimos en nuestras vidas cada día. Así que, hermanos, Dios quiera de nosotros que hagamos crecer nuestra fe, que nos levantemos cada día pidiéndole a Dios, aumentanos la fe. Que el Señor nos bendiga y nos guíe. Número 569, venceremos por la fe. La fe, en las palabras que hemos escuchado, fe es obedecer confiadamente la palabra del Señor. Es lo que nos ha enseñado en esta tarde. Qué bueno que podemos con fe obedecer la palabra del Señor. Si tú dices, tengo mucha fe, pero la palabra del Señor queda en segundo lugar, me parece que tu fe no está bien cimentada. Puesto los ojos en Jesús, el autor de tu fe y el fin y la consumación de tu fe. ¿Tú quieres tener fe? Obedece a Jesucristo. ¿Quieres tener fe y no flaquear? Imita a Jesucristo. ¿Quieres que tu fe se vea? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y creerla y vivirla. Puestos de pie, 569.